salvavidas, impartido por el ingeniero Mario Argueta y apoyado por el estudiante Jesús Alvarado. Y nuestro siguiente tema va a ser el calor. Tenemos varias definiciones. Me gustaría que lo leyeras y lo analizaras. Tenemos algo que se llama calor específico, que es el calor que necesita para incrementar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia cualquiera en 1 grado Kelvin. Y calor específico, que es Cp minúscula, es igual a la capacidad calorífica dependiendo del material dividido su masa. Tenemos tablas en tu libro del capítulo 11, que es la tabla 11.1. Vamos a tener las sustancias y vamos a manejar dos sistemas de calores específicos. Cuando esté en el sistema internacional, Joule kilogramo, y tenemos otro sistema que es cuando nos den el calor en calorías sobre gramo sobre grados centígrados. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Tenemos que calor es igual a la masa por el calor específico del material por un cambio de temperatura. Algo muy importante con el cambio de temperatura es que siempre la temperatura final menos la temperatura inicial, eso es delta T, final menos inicial. Y la capacidad calorífica va a determinar con calor es igual a la capacidad calorífica por delta T. Algo muy importante es las conversiones, que una caloría es 4.186 joules y una kilocaloría es 4.186 joules. Y un joules es 2.389 por 10⁻⁴. Vamos a resolver un problema de calor. Y dice el problema: hallar la cantidad de calor en joules y kilocalorías necesarias para elevar desde 22 hasta 85 grados centígrados la temperatura de 650 gramos de agua. Bien, algo muy interesante es colocar nuestros datos. La masa son 650 gramos, lo convierto a kilogramos. Y la temperatura de inicio es 22 y la temperatura final es 85 grados. Normalmente las temperaturas se trabajan en grados Kelvin, pero como es un cambio, delta T, independientemente si lo convirtieras a Kelvin, tu delta T siempre tiene que ser el mismo, o sea, no te afecta. Entonces, por eso coloqué que delta T es 85, que es la temperatura final, menos 22, que es la temperatura inicial, o sea que el cambio de temperatura es 63 grados centígrados. Entonces, eso, al tener todos mis datos, tengo que calor es igual a la masa por el calor específico del agua por delta T. Haciendo las sustituciones respectivas, me sale un resultado de 1.75 por 10⁻⁵ joules. Esa es la primera pregunta. Y luego lo convierto a kilocalorías. Entonces, 4.186 joules tiene una kilocaloría y eso me da un segundo resultado de 40.96. La calorimetría, me gustaría que usted leyera lo que es calorimetría, así tranquilamente en su casa. El principio de la conservación de la energía. Para un sistema aislado requiere que el resultado neto de toda energía que se transfiere siga cero. Si una parte del sistema pierde energía y otra parte tiene que ganar la energía debido a que el sistema es aislado y la energía no tiene a dónde más ir. Cuando un objeto caliente es colocado en agua fría de un calorímetro, el objeto caliente se vuelve más frío mientras que el agua se vuelve más caliente. Este principio puede ser escrito de la siguiente manera. Una aplicación es el calorímetro. Y un calorímetro es un dispositivo que nos ayuda a poner en contacto dos sustancias a diferentes temperaturas, pero sin mezclarse dentro de ellos. Si nos damos cuenta, vamos a tener dos elementos. Una con temperatura baja, o sea frío, y una temperatura alta, que es caliente. Si nos damos cuenta, al ponerlos en contacto, el elemento de la temperatura baja, o sea de la fría, va a ganar calor. Y el de alta temperatura, el caliente, va a perder calor. Y eso, al pasar con el tiempo, va a lograr lo que es la temperatura de equilibrio. Y entonces,
va a haber un ganador y un perdedor, y entonces la ecuación nos va a quedar que calor que gana es igual a menos calor que pierde. Vamos a resolver un problema de aplicación del calorímetro. Y el problema dice así: 50 gramos de etanol a una temperatura de 30 grados Celsius se coloca en un calorímetro que contiene 2.5 kilogramos de agua a una temperatura de inicio de 15 grados Celsius. Como el etanol se enfría, la temperatura del agua aumenta hasta que alcanza una temperatura de equilibrio de 15.7 grados Celsius o centígrados. Preguntan cuál es el calor específico del etanol. Bien, lo primerito es, coloca tus datos de los problemas. Y dice que la masa de etanol son 50 gramos, lo conviertes a kilogramos. Y esa sería tu masa del etanol. La temperatura del etanol son 30 grados. Con el calorímetro que contiene agua, tiene una masa de agua de 2.5 kilogramos. Y la temperatura de inicio del agua es de 15 grados. Y la pregunta es hallar el calor específico del etanol. Bien, estos datos te recomiendo que traces una línea de temperaturas y visualiza quién tiene la temperatura más baja, o sea, la temperatura más fría, y la temperatura más alta, o sea, la temperatura más caliente. En nuestro ejercicio la temperatura más baja es el agua porque tiene 15 grados centígrados y tiene una masa de agua de 2.5. ¿Y quién tiene la temperatura más alta, o sea, la temperatura más caliente? Es el etanol, porque tiene una temperatura de 30 grados y la masa del etanol es 0.05. Algo a tomar en cuenta es que el elemento que tiene la temperatura más baja, o sea, el agua, va a ganar calor y el etanol va a perder calor hasta llegar a una temperatura final de equilibrio de 15.7. Eso nos conlleva a la ecuación que dice que calor que gana es igual a menos calor que pierde. ¿Quién ganó? El agua. ¿Quién perdió? El etanol. Por eso le colocamos signo negativo. Acordándonos de la definición de calor, que es masa por calor específico por delta T, entonces tenemos que el calor del agua es masa del agua por Cp del agua por delta T. Eso es igual a menos la masa del etanol por Cp del etanol por delta T. Nos preguntan el Cp del etanol. Seguimos, delta T, acordémonos que va a ser la temperatura final, que fue la de equilibrio, menos la temperatura inicial. Igual pasó con el delta T, la temperatura final del equilibrio menos la temperatura inicial del etanol. A la hora de hacer las sustituciones respectivas, tenemos que la masa del agua es 2.5, por Cp del agua es 4186, y la resta de las temperaturas, la de equilibrio 15.7 menos la temperatura inicial del agua es 15. Eso está igualado a 0.05, que es la masa del etanol, Cp del etanol que nos preguntan, y la temperatura de equilibrio es 15.7 menos la temperatura de inicio es 30. Esto es un resultado negativo, con este negativo se va a hacer positivo. Entonces nos va a quedar esta ecuación. Este número está multiplicando al Cp del etanol, entonces pasa a dividir, y a la hora de resolverlo me sale que el Cp del etanol sale 10.245.45 joules sobre kilogramos sobre centígrados. Otro problema de aplicación del calor es vamos a resolver el siguiente problema. Dice: la caída de agua más alta registrada en el mundo se encuentra en la catarata Ángel en Venezuela. Su cascada más larga tiene una altura de 807 metros. Si el agua en la cima de la cascada tiene 15 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura máxima en el fondo de la cascada? Suponga que toda la energía cinética del agua cuando llega al fondo provocado por el aumento de la temperatura del agua. Entonces un dibujito es que al inicio de 15 grados se nos pide la temperatura final del agua y hay una altura de 800 metros. Debemos de recordar un cierto principio, que calor es igual al cambio de energía. Como depende de la altura, el cambio de energía de la potencial es igual a masa por gravedad por la altura. Entonces, como calor es igual a delta U, coloco que calor es igual a mgh, y calor es masa por el calor específico del agua por delta T es igual a mgh. Entonces las m las puedo cancelar y me queda el cambio de temperatura. Cp pasaría entonces a dividir, que es 4186. Entonces, realizando las sustituciones respectivas, la G es 9.8 por la altura, que es 806, dividido el Cp del agua, que es 4186, y eso a la hora de aplicar la calculadora sale 1.89 grados centígrados. Pero yo sé que delta T es temperatura final menos temperatura inicial.
Tengo la inicial que fue de 15, entonces aplico el despeje, temperatura final, entonces este TO pasa del otro lado a sumar y la temperatura final, que es la del fondo, va a ser delta T más TO. A la hora de hacer las sustituciones respectivas, delta T es 1,89 más 15, la temperatura final es 16,89.